ayer. ¿Salía o no salía de la casa? Max Collado está también con Policía de Investigaciones. Cuéntanos los últimos meses de Natalia. Max está en vivo. ¿Cómo están, amigos? Efectivamente, 2 años prófuga de la justicia, Natalia Guerra. Sin embargo, cometió un tremendo error. Olvidó en su antigua casa que arrendaba junto a su actual pareja documentos importantes como una tarjeta de crédito y un carnet de conducir. ¿Sabía usted, ponga atención señora, por ejemplo, que la policía le seguía los pasos y que descubrió una videollamada donde su actual pareja le decía a Natalia Guerra, ¿qué perfume prefieres? ¿Este otro? Porque ella no podía salir, por ejemplo, del hogar, estaba al interior, no asomaba ni siquiera, como se dice, la punta de la nariz. Para eso estamos con Juan Pablo Pardo, comisario, jefe subrogante de la VIPE, que nos va a contar detalles interesantes de este caso. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo llegan a Natalia Guerra? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, esto parte ya que la unidad había realizado la investigación con respecto a la secta Coyihuay en el año 2012-2013. Nosotros, al saber que esta persona se mantenía prófuga, empezamos a realizar distintas investigaciones indagatorias con el fin de dar con el paradero de ella. Bueno, llegamos en una oportunidad a tener conocimiento de que había dejado abandonado una licencia de conducir y una tarjeta de crédito en un domicilio donde arrendaba. ¿Cómo llegan ustedes a saber eso? Es el ¿El dueño de la casa fue donde ustedes o fue un dato? Claro, ahí el arrendatario que llega al domicilio, que encuentra una particularidad muy extraña porque empieza a hacer aseo a la parcela y resulta que encuentra varias cantidades de velas esparcidas por distintas la casa. Entonces empieza a hacer aseo por distintas partes. En un closet, se va a la profundidad del closet y es ahí donde encuentra la licencia de conducir y la tarjeta de crédito. Espéreme, comisario, son las velas porque esa casa tenía electricidad, o sea, velas quizás por el tema del culto en el que estaba, al parecer, porque con la luz imposible tener la vela, al menos que se corte. Exactamente, obviamente era por algún efecto ritual o alguna situación que tenía ella. Y ahora lo quiero llevar al siguiente punto. Después se dan cuenta, un poquito Cristian, se dan cuenta de esta videollamada en el aeropuerto. Háblenos de eso, por favor. Donde ustedes dicen, sí, efectivamente, es Natalia Guerra. Muy distinta, pero es. Ya, aquí el paso a seguir fue que al tener conocimiento de que ella estuvo en ese lugar, pudimos establecer quién había arrendado esa propiedad, que era el conviviente de Natalia. Por ende, todo nuestro trabajo se fue hacia esa persona. Nosotros empezamos a ver quién era, qué hacía, dónde salía del país, porque él practicaba un deporte y es ahí donde nosotros lo vemos en el aeropuerto y él hace una videollamada con Natalia donde le ofrece un perfume. Esa videollamada los funcionarios nuestros la observan, siempre en el libro de tránsito, y ven que era Natalia. Es ahí donde nosotros damos la certeza que él había una relación cercana con ella. ¿Te das cuenta, Cristian Herren, también muy distinta físicamente, un poquito más flaca, dice la policía, pelo largo, castaño, el pelo castaño claro. Es bien interesante cómo fue cambiando su look para poder evadir la justicia. Cristian. Sí, comisario Juan Pablo Pardo, un gusto saludarlo. Quiero detenerme en ese detalle que usted dijo. Aparentemente, Natalia Guerra seguía realizando especies de cultos o rituales. ¿Cómo es eso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se reunía con gente muy similar a la secta de Antares de la Luz? No, lo que nosotros establecimos es que habían reuniones en su domicilio. ¿Ya? Quiero descartar hasta el momento que hayan cometido algún delito. Sí, recordemos que en Chile hay una libertad de culto, una libertad de expresión y de pensamiento y de derecho a reunión. Entonces, esto se daba constantemente en la casa, pero nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún delito. ¿Pero qué se daba al interior de esa casa, comisario? ¿Qué tipo de rituales? ¿Encendían velas? ¿Habían oraciones? ¿Qué es lo que se hacía? Porque estamos claros que el derecho a reunión y culto existe, pero ¿qué se hacía específicamente con Natalia Guerra en esas casas? Bueno, ellos tenían unas reuniones con un grupo sesgado de personas. Recordemos que son círculos cerrados, donde ellos pertenecen y profesan algún tipo de pensamiento, pero que nosotros nos diera luces de algún tipo de situación extraña, no. Lo vuelvo a reiterar. Sí, las velas, sí, cosas que ellos lo relacionan con lo espiritual.
pero de delito nada. Le llamó la atención a la persona que estaba en esa casa después de que se fue Natalia Guerra con su pareja, porque claro, no están acostumbrados a ver tantas velas, residuos de rastros de vela, donde finalmente uno piensa que hay electricidad y porque la ocupan. Ahora, María Luisa, antes de darte el paso, también es interesante poder hablar y conversar, después de tu pregunta, el tema de cómo era la interna, cómo se vivía ahí en la casa, cómo era la relación con los vecinos, por ejemplo. Mari. Sí, claro, por supuesto, queremos saber eso también. Pero me intriga mucho, comisario, porque usted nos explica cómo logran dar con el paradero, pero entonces ustedes no tenían rastros de ella. O sea, si ella no comete el error de dejar los documentos en la casa, ¿todavía seguiría prófuga? Lo que pasa es que nosotros manteníamos la investigación respecto a que se encontraba prófuga y sabíamos que estaba en el sector sur de la capital. Nosotros estábamos ya achicando el círculo contra ella, pero este dato fue primordial para poder dar el lugar exacto. También hay que recordar que el lugar donde nosotros la encontramos era una parcela de difícil acceso con doble entrada, custodiada por conserje. Por ende, y con un solo acceso para los vehículos. Por ende, era súper extremo entrar a esa parcela. Y eso de que no asomaba la punta en la nariz, nada, que era siempre al interior de la casa, era la pareja actual la que hacía las compras a través de una nota, por ejemplo, de lo que tenía que llevar al hogar. Eso es interesante, porque para estar todo el día en la casa y no salir, difícil, complejo. Sí, extremadamente. Igual se le hizo la consulta el día de ayer a ella en forma extraoficial, porque ella prefería estar en un lugar cerrado, que era algo similar a estar preso. Entonces ella decía que no, que ella era inocente y que estaba dentro de su domicilio y que eso le daba un bienestar a ella. Ahora, con respecto a todo el procedimiento que nace con la captura de esta persona, es dable señalar que ella se esmeraba por cambiar su apariencia, ¿cierto? Hablemos que su contextura ya era más delgada, su pelo era distinto, entonces hacía más difícil. Y también recordar que nosotros, si bien es cierto, teníamos... Sí, adelante. Sí, le quería preguntar con respecto a la reacción de ella en el momento de la detención. Ella, ¿cómo reaccionó? Por lo menos en las imágenes se ve muy tranquila. ¿Ella se mostró arrepentida de lo que había hecho con su hijo o no? ¿Qué le dijo? Sí, cuando ingresa nuestra brigada de reacción táctica al domicilio, ella se da la fuga por el patio de la parcela, pero no logra avanzar mucho ya que el equipo la detiene de inmediato. Pero por la parte de atrás, ¿no? Porque la parcela grande, estamos hablando de 7.000 metros cuadrados, entonces tiene para arrancar bastante. Efectivamente, por la parte de atrás. A ver, Bueno, ella señalaba que era inocente, que había sido inducido a este hecho, que Antares de la Luz la había maltratado, que había sido una víctima de todo este proceso. pero en algún momento ella le confesó que estaba consciente de lo que había hecho, porque, o sea, mal que mal, entregar a tu hijo por lo que sea, por lo que Terrible. sea, básicamente uno no lo puede entender. ¿A ella le dolía hoy eso? Lógicamente ella estaba muy afectada por la situación, pero no se refirió mayormente al tema porque ella sigue insistiendo que esto era una manipulación que se había efectuado en contra de ella. Recordemos que ella dice que es víctima de Antares de la Luz, de Ramón Castillo Gaete drogada. y de sus delirios mesiánicos con el fin del mundo. Ahora, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que ella tenía un tema, por ejemplo, cuando alimentaban los perros? Parece que ni siquiera salía eso. Había una persona que le dejaba la comida, entiendo, ¿no? Era bien hermético todo. Claro, cuando salía la pareja fuera del país, ella recibía a personas, pero las personas llegaban solamente hasta la antejardín a dejar las bolsas de comida, por ejemplo, de alimento para los perros, y la persona se retiraba. Y después ella salía del domicilio a buscar esa comida. Comisario, le pregunto sobre la red de protección de ¿Cuánto tiempo la Natalia. están ¿Es investigando? posible que sea una persona nomás? Perdón, Nacho, te escucho ahora sí. Nacho. No sé si me habrá alcanzado. Sí, lo que pasa es que Cuéntenos. esta particularidad en la situación de Sí, te escuchamos. ¿Cuántas personas la La protegían? situación de ella es súper especial porque ellos... nosotros tenemos establecido que solamente el conviviente. ¿Y nadie sospechaba de que ella nunca pudiera Lo que salir pasa de es la que casa? el círculo cerrado de ellos
No, lo que pasa es que los vecinos señalaban que había una mujer ahí, que la habían visto muy pocas veces, pero tampoco era que reconocieran directamente a Natalia que estuviera en el lugar. Ahora, lo que llamaba la atención a la Policía de Investigaciones, porque hace un trabajo realmente impecable y los felicito por eso, es que era súper raro, señor, escuche bien lo que le voy a decir, que una vez que él, por ejemplo, salía, no entendía la policía por qué estaba la chimenea prendida, las luces, había una especie de actividad al interior del hogar. Eso significaba que él vivía con alguien. Claro. Efectivamente, nosotros establecimos con esos datos que existía una mujer en el lugar. Lo que nosotros teníamos que comprobar es que fuera Natalia Guerra, porque nosotros teníamos que ir con esos elementos al Ministerio Público y ante los jueces para solicitar la orden de entrada y registro al domicilio. Nosotros no podemos decir solamente una apreciación policial, tenemos que ir con los métodos científicos a comprobar que ella estuviera en el lugar. ¿Hace cuánto tiempo se encienden las luces en la Policía de Investigaciones y se retoma todo esto ya con más fuerza para llegar a Natalia Guerra? Bueno, nosotros comenzamos con esta investigación compleja para con la captura de ella aproximadamente hace 3 meses. ¿Y los vecinos qué decían del sector? ¿Lograron entrevistar? Porque antes de llegar a ella me imagino que le preguntaron a algún negocio, no sé. Ellos también tenían dudas, era raro. Sí, mediante las técnicas investigativas nosotros conversamos con varias personas, pero ellos siempre decían que había una mujer, pero que se veía muy poco, por ende no podían reconocerla fotográficamente o darle una identidad. Además, recordar que ella ocupaba nombre supuesto. Y todos estos documentos finalmente llegan a ella con una licencia de conducir. Es un error que tal vez se puede decir tonto, pero tremendamente importante para llegar a Natalia Guerra. Claro, eso nos da la certeza de que el conviviente, ¿no es cierto?, era muy cercano, llegaban a un mismo domicilio. Lo que sí nosotros tuvimos que comprobar es que con elementos técnicos, con un peritaje caligráfico, establecer que ella estuviera en el lugar. Y eso así fue como se dio. Entonces nosotros pudimos presentar ese medio de prueba para que obtener la orden correspondiente. Gino, ¿te acuerdas que nos llamaba la atención esto que también que al parecer se cambiaban los nombres? Muy inteligente Natalia Guerra para escabullirse a la policía, Gino. Es que justamente eso me llama la atención, comisario, porque si bien ella toma muchas conductas como si fuera culpable de algo que todos sabemos que es, pero no quiero dejar pasar palabras que usted mismo dijo, que ella decía que era inocente, de que finalmente fue manipulada. ¿Qué argumento esgrimía ella cuando decía que era inocente? No, que ella había sido maltratada psicológicamente, que se le habían vulnerado sus derechos dentro de la secta, que había sido manipulada mentalmente y en virtud a eso había cometido los hechos que todos conocemos. Recordemos, Gino, que en un momento la defensa dijo que estaban bajo la conocida ayahuasca, claro, cosa que finalmente desestimó el tribunal y no lo hizo así, Mari. Sí, claro. Y comisario, lo otro, nosotros vemos en imágenes que vivían de manera bastante acomodada y que se iban cambiando de domicilios. ¿De qué vivían? ¿En qué trabajaban para tener los recursos de poder escabullirse de esa manera? Bueno, la pareja de Natalia me parece que recibe una herencia con la cual da la facilidad de moverse económicamente. Aparte, él participaba en un gimnasio de artes marciales que le daba algún sustento. El extranjero, ¿cierto? No. ¿No? Es chileno. Mari. ¿Y cómo se conocieron? Eso entiendo que hay una situación de que ella en sus vacaciones posteriores al hecho que produjo la muerte del menor, ella se dirigía al litoral central y ahí donde lo conoce de manera casual. Claro, y lo debe haber llamado después Cristian Herrera, me imagino, y lo debe haber contactado, Sí. porque ella se escapa de la justicia, tenía que... Claro, y él la protege, entonces Sí. eso es raro, porque durante mucho tiempo no se tenían que haber visto. Claro, Max y comisario también, al conocer algunos detalles del lugar donde se escondía esta mujer, era interesante. No olvidemos que en el caso del Fundo Los Culenes, allá en Coyihuay, comisario, era un grupo autosustentable, que se producía sus propios cultivos, cocinaban y se hacían el pan, vendían en las plazas. Entonces, comisario, ¿cuáles eran las características de esta parcela o de las parcelas donde se escondió Natalia Guerra? ¿Era similar el tema de el autocultivo, de la autoalimentación, de prepararse sus propios productos? No, en estos dos inmuebles que nosotros pudimos obtener, donde vivió ella, ninguno encontramos estos elementos, solamente plantas ornamentales
Y cabe recordar que igual nosotros realizamos pericias al primer inmueble donde ella estuvo viviendo con el fin de ver si había alguna particularidad, algún indicio, algún delito, lo cual arrojó resultados negativos. ¿Pero no se repetían las formas de vivir en las casas? ¿O era el mismo estilo? ¿Siempre fueron parcelas? Parcelas, obviamente para estar oculta ella, y cómo vivían era alguna situación súper normal. Siempre llamó eso la atención, Nacho, ¿sabes por qué? Porque se hablaba de un buen ingreso económico por parte de los implicados en esa secta de Antares de la Luz, 7 condenados, ¿recuerdas? 5 quedaron en libertad vigilada y 2 con cárcel efectiva. Bueno, 2 no en total, solo Pablo, porque estaba prófuga Natalia Guerra, pero llamaba la atención también cómo se mueven, porque no son gente de escasos recursos, ¿sí? Tenían dinero, familias respaldadas también, comisario. Efectivamente, bueno, como les decía, él recibió una herencia y con eso él podía darse un sustento económico. Y Natalia estaba con él, producto de, señalaba ella, de la relación, de un amor que había encontrado, que ella había renacido después del hecho y que estaba tranquila y que, como decía, era inocente y por eso le daba una tranquilidad y estaba oculta para no cumplir la pena. Cristian. Comisario, para entender qué tan aislada estaba Natalia Guerra en este momento, porque Coyihuay, la verdad es que incluso Francisco Pulgar nos decía, él estuvo ahí y era de muy difícil acceso. En este caso, ¿es algo similar o no? Sí, pero el acceso de este era el pedimento era artificial. Para ingresar es un condominio de parcela con 2 accesos, con una sola vía. Por ende, el control que ejercían los conserjes era doble. Y de ahí nosotros podíamos llegar a la parcela. Y, o sea, además, esta parcela estaba rodeada por otras parcelas, entonces era difícil también observar hacia adentro. oiga, comisario, para entender por qué una persona que está siendo perseguida por la justicia se esconde básicamente tan cerca, sí, ¿no? En la región metropolitana, digo. Cada uno pensaría que está más lejos. Claro, o irse a otro país, no tengo idea. Sí, lo que pasa es que la pareja de Natalia tenía su negocio acá, recordemos que tenía gimnasio, practicaba deporte, su ciclo o su círculo de personas cercanas estaban acá en Santiago. Oiga, ¿Saben por qué nunca sospecharon que viajó? Porque la policía tiene registro en todas las fronteras. Pues ella nunca atravesó ninguna frontera legal. Por eso claro, se pensaba que estaba acá en Chile todavía. Efectivamente, por un paso habilitado hubiera sido detenida porque tenía la orden de detención. Sí, pero en todo caso uno Si piensa hubiera que salido del país tendría que haber sido por un paso ilegal. se podría haber ido a algún lugar más recóndito, no sé. Es que ya lo explica. Algo mucho más en lejano. un parque en el sur, no tengo idea. Pero en el claro. Parque del Sur, si lo hubiesen visto, para la gente es de afuera y dice quién será la persona, tienen que empezar a dar explicaciones. En lo cotidiano, comisario, si él tenía una herencia o tenía un gimnasio, él iba al supermercado, él hacía todas las compras. Sí, Natalia encargaba, y esa fue una de las pruebas primordiales que nosotros obtuvimos. Natalia anotaba, ¿no es cierto?, a mano alzada, las solicitudes que tenía para el día a día, y él iba a hacer las compras. En ese abandono de papeles que hace él es que nosotros pudimos hacer el peritaje correspondiente. Esas compras eran día a día, no es que el encargo haya sido para el mes completo, por ejemplo. Por eso para usted fue fácil después de llevar análisis esas notas. Efectivamente, él día a día él salía del domicilio, iba a trabajar, iba a ese gimnasio, entonces constantemente le estaban cargando cosas para que compraran. Y es así donde nosotros lo pudimos detectar. Mari. Sí, comisario, es que quiero preguntarle un poquito más de esta relación amorosa que me llama la atención, porque si ella tenía que cumplir condena y se arranca, ¿cómo lo contacta? Porque ellos dos no se veían hace años y habían tenido una relación amorosa importante donde ella le pide ayuda y ahí se reencuentran. ¿Cómo se da ese lazo? Porque alguien de la noche a la mañana no esconde a una persona que no ha visto en años. Que no ama. Sí, lo que pasa es que nosotros fuimos analizando también las imágenes que ustedes aportaron en las noticias, conforme a los controles que iba ella en el juzgado, ¿no es cierto?, cuando estaba en el proceso penal. En esas imágenes él sale acompañándola. O sea, también nosotros verificamos esa situación. Ya En cuando esa ella época. vivía en el proceso, él sale acompañando a ella exactamente en esos procesos. Por ende, nosotros ya teníamos establecido que la relación ya estaba confirmada.
Como se dice en la jerga policial, la inteligencia se la hicieron a él para poder llegar donde Natalia Guerra. Ahora hay un amor importante y no vamos a hablar del amor con usted, del tema, pero sí es interesante, por ejemplo, lo arriesgado que era él para hacer una videollamada, señor, una videollamada del aeropuerto y decirle, amor, este perfume es el que quiere. Él también muy preocupado por ella y ella esperándolo en la casa sin salir ni siquiera al antejardín. Sí, efectivamente, y eso quedó demostrado el día de ayer cuando nosotros procedimos a la detención, ya que ella comienza a... Él empieza a defenderla, se ofuscó, pero tuvimos que hablar con él y conversar que ya la situación estaba dada, que ella estaba detenida y que ¿Qué no había decía nada en que su hacer. defensa? ¿Qué Cristian. decía para defenderla? No, decía que ella había sido utilizada, lo mismo que decía Natalia, que era una víctima de todo esto y que era injusto. Lo típico que generalmente se señala en estos casos. Ahora, si yo no soy culpable, por ejemplo, allá en el estudio, ¿por qué estoy prófugo, Cristian Herren? O simplemente, ¿por qué arranco cuando entra la policía a mi casa? Es raro, ¿no, Herren? Claro, porque la otra duda, Max, es si esta nueva pareja de Natalia Guerra sabía que ella era buscada por la justicia, que era buscada intensamente Si por la la acompañó a policía. tribunales, sí. La acompañó a lo mejor a tribunales, pero él la protegía finalmente. La pregunta es, ¿acá esta persona es su cómplice? ¿Hay obstrucción a la un delito. justicia? Encubridor. Es que si la conoce cuando estaba el tema del juicio y la quiere proteger respecto a lo que decía la Mari, es porque la amaba. Por eso la lleva, por eso le arma una vida, por eso la mantiene. Pero además, lo que decía el comisario, si otra gente supuestamente de la secta de Coyihuay iban a esa casa, quien los tiene que haber contactado ahora él, porque ella no tenía acceso a nada. Claro, en este caso la secta de Antares de la Luz, no olvidemos que era un grupo de personas que en algunos casos se conocían. Natalia Guerra, no olvidemos que llega a la secta de Antares de la Luz, al Fundo Los Culenes, acompañada de su pareja de aquel entonces, que Sí. era Pablo Undurraga, quien también fue condenado a 5 años por homicidio calificado, Así es. porque él entrega también, es parte de la entrega del hijo de Natalia ¿Y Guerra. cómo llegaban todos? Habrían, porque supuesto, ¿cómo habrían llegado ahora a Talagante o Isla Maipo, esa casa, contactados por la pareja de Natalia? En este caso, aquí es bueno que el comisario responda, pero tengo entendido que así como funcionaba Antares de la Luz, eran grupos muy cerrados, muy secretos, donde las comunicaciones eran prácticamente personales. ¿Pero como con papel? Claro, o sea, bueno, hay una videollamada que fue también cómo se logra detectar que Natalia Guerra tiene una nueva relación. Pero acá, comisario, estos son en general grupos muy cerrados, con muchos secretos, que en el fondo ni los vecinos prácticamente sabían que Natalia Guerra estaba ahí. Claro, efectivamente, estos grupos son muy cerrados. Es poco posible que una persona extraña ingrese, tiene que ir acompañado con una persona conocida, claro, de confianza, donde ellos puedan desarrollar. Recordemos que en estos grupos existe un líder y este líder es el que manipula mentalmente a las personas, ¿cierto? Y se aprovecha de alguna falencia, claro, alguna carencia, donde los lleva a cometer algún ilícito. Cuando cometen estos ilícitos es donde actuamos nosotros. Una vez que los comprobamos, procedemos Comisario, a realizar las diligencias del caso correspondiente. Es importante que usted señalaba que no se puede todavía determinar si efectivamente habían nuevos cultos, pero sí existían determinados rituales asociados quizás a un círculo de personas, alrededor de velas. No olvidemos, es una parcela que tenía energía eléctrica, por lo tanto, uno podría haber sospechado que las velas eran para iluminar la casa, pero no es así. Muchas velas, por lo tanto, frente a esta situación, uno se pregunta, si con Antares de la Luz era similar acá, ¿existiría algún otro líder, cabecilla? Siempre lo hay, aunque sea un Claro. movimiento religioso, siempre hay un líder. ¿Aquí se sabe quién era? ¿Comisario? No, lo que nosotros obtuvimos como información, vuelvo a ser reiterativo, es que existían reuniones dentro del domicilio. Nosotros no podemos determinar porque no teníamos acceso al inmueble. Recuerden que nosotros teníamos sospechas que Natalia estuviera ahí y teníamos que comprobar la existencia de ella en el lugar. Pero nos fue casi imposible obtener ¿Cuántas mayor personas información. entraban, Recuerden que comisario, también perdón la que lo gente interrumpa, no quiere a estas aportar reuniones? antecedentes. No, eran grupos de 5 o 6 personas nomás. Y el grupo de 5 o 6 personas, de los que entraban a la casa, todos conocían a Natalia, lógicamente, y se tuvieron que quedar callados. ¿De qué círculo eran? ¿De él, del gimnasio? ¿O de ellos que se conocían antes de la quinta región? No, se conocían de antes.
de antes. Que algo tiene que haber activado la mente de Natalia Guerra para vivir de una manera, Mari, parecida. Porque si, por ejemplo, ella accedió un tiempo a la justicia, recordemos que fueron 370 días aproximadamente que estuvo en prisión preventiva. Luego de eso hizo un poquito menos de un año en arresto domiciliario y algo pasó, algo le hizo clic, comisario, y se escapó y se fugó para volver a tomar un estilo de vida parecido. Claro. Claro, pero aquí también Claro, llama la- ella efectivamente tiene un... Dale, Mari, Max. te escuchamos. Sí, no, que me llamó la atención lo que dijo el comisario porque ahí dijo que se conocían desde antes, entonces uno podría deducir, incluso por lo que usted decía, que la pareja de Natalia la acompañó en la formalización y todo, que era alguien que quizás pertenecía a la secta de Antares o no. No, eso lo descarto de principio. O sea, nosotros no tenemos conocimiento o información de que él haya participado. La investigación de Antares de la Luz está agotada, ya está sentenciada. Los antecedentes que se aportaron fueron los que se pudieron obtener. Y en la actualidad nosotros solamente realizamos la investigación para dar con el paradero de Natalia. Sí establecimos que habían reuniones, estas reuniones eran reuniones normales, aparentemente no hay ningún indicio que haya algún tipo de delito que se haya cometido. Tampoco orden de investigar. Exactamente, nosotros solo fuimos a detener a esta persona. Chicos. Sí, comisario, manténganos con Max ahí atentos a cualquier novedad, sobre todo cuál va a ser el futuro, porque el procesal de esta mujer que ya ingresó a Gendarmería de Chile. El comisario aporta muy buena información en las imágenes que estamos viendo, que es la casa que se había movido de Talagante a Isla Maipo, de Isla Maipo a Se Talagante. movía. Cuando entran, ella sale arrancando por esa casa. Sí, bueno, si ustedes se dan cuenta, ya ahí está el inicio del ingreso a esta especie como de condominio que hay en el sector de Isla de Maipo, el sonido ambiente de cómo ingresa el equipo de reacción táctica de la Policía de Investigaciones. Y ustedes se dan cuenta que estamos hablando de una casa muy distinta a la del Fondo Los Culenes en Coyihuay, donde allá era una situación mucho más precaria. Un poquito más improvisado, ¿Sabes ¿no? qué? Era muy similar a otra casa que tenían Sí, en Mantagua, si no me Mantagua. equivoco, Gino. Es prácticamente igual. Sí. Donde sí hacían todo tipo de rituales. Mantagua es un sector alto de la quinta región que tiene una vista al mar maravillosa en el sector de la comuna de Concón. ¿Tú conociste ambas casas? Pues? Yo fui a esa Tú casa fuiste de a Mantagua. Mantagua y es muy parecida, donde yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, el patio que tenía lo que tú decías, Cristian, que distintas plantaciones para no ir a comprar, por ejemplo, verduras. Autosustentable. Hacían rituales en una especie de mirador donde veían el atardecer, que era increíble, con una tranquilidad plena, y además distintos hornos de barro donde hacían pan y ellos los vendían a las casas, comillas, aledañas que quedaban por lo menos 1 kilómetro de distancia una con otra. Gino, O pero en sea, todo caso llama la atención porque si uno recuerda la casa de Coyihuay, donde hacían todos estos rituales, yo no tengo mucho la verdad es recuerdo de que esa casa. o sea, es una ¿Cómo casa era? muy precaria. Yo Sí, me acuerdo que sí. era como era de adobe, ¿no? Chiquitita. Entonces, No como esta. cuando uno la contrarresta con esto, es raro, ¿no? ¿Hubo algún tipo de cambio, no sé, en la personalidad, bueno, y claramente en el estilo de vida? No, de ellos? no olvidemos que el grupo que formó la secta de Antares de la Luz eran principalmente profesionales. Natalia Guerra era diseñadora, es diseñadora. Eran personas que trabajaban, Pablo que Undurraga tenían también, Pablo claro. Undurraga, que tenían accesos económicos bastante importantes. Incluso la familia los financiaba. Entonces, no es raro pensar que el grupo cercano actual de Natalia Guerra podría haber tenido ¿Sabes las qué? mismas características. Pasaba A mí piola me- también, po, sí, ¿no? a mí me intriga harto el perfil de ella, cómo es. Porque, ¿sabes qué? Cómo genera adhesión también, sin haber sido la líder de la otra secta, por ejemplo. Cómo se comportaba en el juicio, porque la lealtad que genera en su actual pareja es bien impresionante. Si Bueno. es que era alguien que no veía hace años. No olvidemos que Natalia Guerra, y Francisco Pulgar lo sabe porque estuvo ahí en el Fondo Los Culenes, Natalia Guerra se transforma en la mujer número 1 de Antares de la Luz, siendo que, y a pesar de que Antares de la Luz mantenía relaciones sexuales con todas las integrantes de la secta, además de otro tipo de acciones, incluso azotes. Él las agredía físicamente a estas mujeres, pero Natalia Guerra ocupó un lugar importante porque era la pareja de la mano derecha de Antares de la Luz. Antares de la Luz, Ramón Castillo Gaete, levanta esta polola a este hombre, Pablo Undurraga, y él se queda con Y ella. por eso tenía un estatus distinto. Y tenía un estatus distinto, que es más, cuando Natalia Guerra queda embarazada, lo primero que hace Antares de la Luz es aislarla, y ella además así lo acepta. ¿En la misma casa? No,
él la isla mandándola a los Andes, a una casa como de seguridad que tenía, con otra mujer que la cuidaba. ¿Y por qué razón tenía para sacarla de esa casa donde estaban todos juntos y escondidos? Bueno, porque el hecho de que Natalia Guerra hubiera quedado embarazada le quitaba credibilidad y poder a Antares de la Luz. Porque Con el resto con el resto de las la mujeres secta. y con el resto de la secta, porque no olvidemos que él era Dios y por lo tanto él era un ser divino y ninguna mujer podía quedar embarazada de este ser divino. Por lo tanto, el argumento que él ocupa, básicamente él se enoja. Básicamente cuando, y Gino sabe muy bien la historia también, cuando Antares de la Luz se entera de que Natalia Guerra queda embarazada, además de aislarla, de sacarla del grupo de mujeres porque dormían separados, él se molesta y inventa, o dentro de sus argumentos, que el hijo de Natalia Guerra era el anticristo, por lo tanto había que deshacerse de ese adefesio que era como lo denominó en este grupo sectario. Era una relación muy tortuosa, lógicamente uno no Tóxica, puede entrar claro. en la lógica, pero él la manda a los Andes Sí. y ahí la sigue manteniendo Gino en los Aislada. Andes, aislada, pero ¿quién la mantenía? ¿Cómo comía? Alguien tiene que haberle ayudado monetariamente. Bueno, todos los que conocieron a Antares, al menos en el círculo, un círculo de hierro bien impresionante, porque pocos lograron sospechar de que él era un tipo tan malo como todo lo que sabemos ahora con todos los antecedentes que existían. Porque era una persona que vendía pan amasado por el círculo cercano o por las casas cercanas, que vendía sushi, por ejemplo, en Mantagua. Se veía un Él hippie, buena súper onda, claro, tranquilo eso es lo que y muy aparentaba. amoroso, muy carismático y que incluso quienes lo describían, los vecinos, al menos en el sector de Mantagua, que también estuvo ahí porque generaban distintos hogares para las distintas acciones que ellos tenían como secta, decían hasta como que nos gustaba conversar con él, hasta tratábamos de ir donde estaba tipo él. amable. Un tipo súper amable, pero súper estratégico, porque lo que tú estabas diciendo de denominar esta guagua de anticristo, uno dice, uy, qué tortuosa esta relación, pero tenía el poder de la palabra tan a flor de piel que los convencía a todos. Y para ellos, oh mira, llegó el anticristo, y tal vez era ni siquiera algo sorprendente, sino que era algo que iba a ocurrir en algún O sea, y momento. no olvidemos que Ramón Castillo Gaeta Antares de la Luz primero fue un músico, porque él estudió incluso en el conservatorio, pero no era una persona de mayor acceso o poder económico, ¿ya? Pero su grupo, al cual él conformó como la secta de Antares de la Luz, sí lo era. De hecho, Lo eran... eligió. Claro. Él participaba, como bien sabemos también, en grupos de scout, emprende un viaje a China, al Medio Oriente, y ahí él cambia su visión de la vida, y ahí él entra en este cuento de el fin del Pero- mundo. ¿Tanto don de la Él- palabra? Sí. Es que eso es lo que llama la atención, porque haber convencido a tipos, lo decimos, Preparados. profesionales, preparados, con cierta instrucción. En el o sea, caso- hay que tener ese Nivel de es muy potente, manipulación, ¿no? sí. En el caso de Natalia Guerra, por ejemplo, y Pablo Undurraga, que era el primer pololo que ella tuvo cuando ingresa a la secta de Llegan Coyihuay, juntos ellos. llegan juntos, y además era tal la capacidad que tenía Ramón Castillo Gaete de convencimiento y manipulación, que la familia de Natalia Guerra financiaba también a este grupo de esta comunidad de sanación. Un culto, de hecho partieron así, de hecho mucha gente se atendió en este culto. Ay, ¿en Sí, serio? mucha gente se atendió en este culto porque era un culto de relajación, de sanación, Pero es que los papás espiritual. creyeron, pues si los papás lo único que querían al principio era que Natalia estuviera bien. claro. Entonces hay grupos terapéuticos en distintas claro. partes de Chile que son comunidades y los papás deben haber creído en que que iba a estar tranquila, Pero Natalia era que una se iba a niña, mejorar. Natalia era una niña normal. Claro, pero ¿Pero los cómo? A papás, ver. por ejemplo, cuando la ven a ella, ven a Natalia ingresar allá en Coyihuay, que se llama la secta Antares. Lo que veían al principio era una cabra feliz, contenta. Entonces, Sí. ¿sabéis que le hace bien? Yo apoyo a este grupo. A ver, era Natalia Guerra, tenía 26 años cuando ingresa a la secta de Antares de la Luz. Profesional, diseñadora, poco tiempo ya egresada, con un pololo, con una familia constituida. Y en esta época de Natalia Guerra, en esta época cuando estamos viendo las imágenes de pantalla dividida de cómo está el día del juicio, cuando fue condenada y después se escapa, claro, irreconocible. Natalia era una niña normal, pero que tenía ciertos, podríamos llamarlo, problemas emocionales o carencias emocionales, como se conoce. Todas las tenemos. Bueno, o sea, me todas las imagino tenemos. que ella tiene que haber tenido algo mucho más profundo. Claro, había una debilidad emocional donde ella dice, voy a acudir para ayudarme con este personaje conocido como Antares de la Luz, Ramón Castillo Gaete. Pablo Undurraga la acompaña
Porque antes no se quedaban en el fondo los culenes, era prácticamente algo Vale, una comunidad terapéutica. Era una terapia que no era con quedarse a dormir, ¿ya? Era varios días, paso. algunos días de paso. ¿Como de sanación de algún dolor que ella tenía? Exactamente. Nunca se estableció cuál fue el motivo principal por el cual ella llega, Ah. pero comienza a quedarse 1, 2, 3, 5 días, una semana y termina definitivamente Natalia Guerra quedándose en el fondo de los culenes. La familia le mandaba dinero y Ramón Castillo Gaete empezó a separarla de su grupo cercano. Pero la familia le mandaba plata porque la notaba bien. Sí. La notaba parte de un grupo terapéutico que existe, ojo, en Chile, pero ella estaba vulnerable y por eso, en un minuto, la familia siente como que la pierde porque él se apropia de esta mujer. Claro, y además, lo primero que hace Ramón Castillo Gaete a Natalia Guerra era separarla de su mascota, que era algo muy importante para ella. Después lo hizo separándola de su grupo cercano, que eran sus amigos. Bueno, era su técnica para Y después manipularla. la separó y la aisló completamente de la familia. Y llegó un momento en que Natalia Guerra nunca más vio a su familia y su familia nunca más pudo ir a verla a este grupo ¿Pero terapéutico. esto por miedo, Antares? ¿O esto ella accedía conforme porque estaba contenta con eso? Ella accedía porque además no olvidemos que al interior del fondo de los culenes había consumo de drogas, de alucinógenos y además de ayahuasca, que era una droga que se conoce muy bien en el altiplano peruano. Sí. Y con esa droga, de hecho, finalmente se termina cometiendo este brutal crimen y el sacrificio de la guagua de Natalia Guerra. Oye, les voy a hacer una pregunta, porque hay mucha gente escribiendo de los sectores de Talagante, también de Isla Maipo, que yo creo que es necesario que también los podamos escuchar, porque vivía muy cerca de ese lugar. Algunos que dicen que vieron a una persona salir, otros no. Pero hagamos una